huérfano como solo se puede sentir el que es familia de sangre de radio. Es un programa muy duro. Nosotros tenemos la obligación, como periodistas, de hacer nuestro programa de esta noche, que además tiene un sinfín de cosas de verdad interesantísimas y caramba, de repente viene la bofetada de la vida y de la muerte, ¿no? A decirnos que uno de los nuestros, aunque esté en otra emisora, uno de los nuestros, por supuesto, y más que nunca, se nos ha marchado y que ya cuando llegamos a casa quizá no podamos volver a sintonizarle. En fin, no sé cuáles son las palabras justas para hablar de un compañero que se marcha, porque hemos tenido que hacerlo en más de una ocasión. Por no hablar, por supuesto, de cuando el que se marcha es alguien de tu familia, alguien querido, ¿no? Como nos ha pasado este año, por desgracia, también. Yo no siento un vacío muy grande y muy profundo y no sabe bien cómo utilizar este micrófono amarillo en este caso, pero sé que a algunos quizá les suene egoísmo, pero es que me he visto en el año 1994, ¿no? Yendo por primera vez a ver a Juan Antonio y hablar en Onda Cero, en Pintor Rosales, y después, no sé, 50 o 100 noches con Lorenzo Fernández y Juan Antonio, que siempre lo dije cuando me lo preguntaron, ¿no? Cuando mucha gente, no sé por qué, cuando siempre hay como dos cadenas, que yo creo que era una suerte, ¿no? Dos cadenas hablando de temas más o menos afines, pues había mucha gente que buscaba competencias y rivalidades y... En fin, tengo a gala siempre haber dicho que Juan Antonio era un ejemplo de superación, un maestro indiscutible de la radio y que ahora mismo quizá está escuchándonos desde algún lugar, ¿no? El equipo está destrozado, nuestra obligación es contarlo. Sé que saldrán adelante y que por supuesto el espíritu de ese programa hermano, en esta noche más hermano que nunca, La Rosa de los Vientos, pues seguirá, ¿no? Porque además era un programa, hay que decirlo, con una capacidad de fidelidad y de seguimiento por parte de su gente envidiable. Nunca nos sentimos enfrente de Juan Antonio a nivel radiofónico, ni mucho menos. Y precisamente hoy se hace muy duro y muy frío hablar de esto, ¿no? Hace una hora llegaba la terrible noticia para nosotros. Muchas personas estarán diciendo, bueno, pero estamos en la cadena SER, esto es Milenio 3, lo sabemos, pero se ha marchado, se ha despedido, o pienso siempre que simplemente se ha adelantado en esta aventura de la realidad a otros planos de existencia nuestro amigo Juan Antonio Cebrián. Y le deseamos todo lo mejor, desde luego, y no sabemos muy bien cómo hacer el programa esta noche y tenéis que ayudarnos. Están llegando muchos mensajes de gente que yo creo que en una sana práctica compartía ambos programas, ¿no? Y nosotros orgullosos de ello. Carmen, buenas noches, aunque es difícil decir en días como hoy buenas noches, ¿eh? Hola, Iker. La verdad es que sí, es complicado que te den una noticia así. Hace prácticamente una hora me llamaba una persona de nuestro equipo, Pablo Villarrubia, y me daba la mala noticia. Que no nos la creíamos. No, hemos tenido que confirmar por varias partes. Hasta que hemos entrado a este estudio hemos estado escuchando a los compañeros de Onda Cero para ver si ellos daban la noticia. Para confirmarlo. En vez de sonar la música de La Rosa de los Vientos, pues ha sonado una voz diciendo que Cebrián no iba a estar esta noche allí con ellos. Desde luego que iremos leyendo los mensajes de la gente que estoy seguro que en fin, que lo estamos viendo ya, ¿no? Que querrán ser escuchados. Es un programa muy difícil, nos ha tocado hacer programas difíciles, nos ha tocado hacer algunos programas muy difíciles, y eso que nosotros siempre intentamos, que los sentimientos, cuando son muy duros, muy profundos, tampoco invadan la noche de alguna forma, ¿no? Ayer mismo hablábamos con una tremenda emoción de un acontecimiento que pudimos vivir todos juntos, pero esta noche sentimos ese luto, ¿no? Los micrófonos, por lo menos de nuestro programa Milenio 3, tienen crespón negro, ¿no? Esta noche. Yo me enteraba, lo decía antes, de la noticia de la muerte de Juan Antonio, que no, desde luego, de la muerte del espíritu de ese programa, y yo creo que el hombre que ha dejado tantos libros, tantas horas de radio, no puede morir nunca, porque estará ahí su obra para ser consultada, como pasa con todos los grandes hombres, ¿no? Y mujeres. Me daba la noticia Santiago Camacho, que como todos nosotros, como toda esta familia milenaria, incluso aunque mucha gente es curioso, ¿no? Quizá no lo supiera, o desde fuera se ve un poco, a veces me daba la impresión, ¿no? Como aquello de Lagartijo y Frascuelo, o dos familias un poco, bueno, como tocamos a veces asuntos parecidos, pues esas rivalidades que tanto gustan del público, porque es así, nada más lejos de la realidad. Y las conexiones de cariños, afectos, amistades, muchas veces discusiones, no estar de acuerdo en un mismo punto, pero de amor por la radio, por la profesión, y de sentirnos muy privilegiados
por poder contaros cosas. A mucha gente que hay que decirlo, un gran porcentaje comparte ambas filosofías y ambos programas, ¿no? Pues estamos terriblemente, fíjate, yo más que heridos o más, diría convulsionados, ¿no? No nos lo acabamos de creer del todo, y yo ponía una cara de incredulidad cuando en el estudio A5, no el A1, desde donde siempre emitimos en vivo, yo estaba escuchando unas músicas y entraba Santiago Camacho. Santi, buenas madrugadas. Bueno, buenas noches. Una noticia terrible para la radio española, para la radio del misterio, de un programa que llevaba 15, un concepto de programa, ¿no? La Rosa de los Vientos, turno de noche, 15 años emitiendo y contando el misterio, las cosas, las historias, la tertulia, toda la autoridad, ¿no? La tertulia en este país de las 4C, en fin, no sé qué se te pasa por la cabeza ahora mismo. Pues se me pasa que es una noche muy triste en estos micrófonos. Yo creo que mi noche de radio más triste desde que tuvimos que dar la noticia del fallecimiento de Fernando Jiménez del Oso, otro grande. Maestro y colaborador precisamente en aquella época de ese programa. Juan Antonio Cebrián entró en Milenio 3 esa noche para contarnos la triste noticia, ¿no? Sí, señor, y la verdad es que doblemente triste. Por un lado, triste como todos los que amamos una determinada manera de entender la radio, de entender el misterio, de entender el periodismo, que somos muchos, no solamente los que ejercemos, sino también los que escuchan. Y esos cientos de miles, a lo mejor millones, pues esta noche están tristes. Pero además, los que hemos laborado en esto del misterio y en este mundillo que se dice aparte, es que se nos ha ido, caramba, alguien que forma parte de nuestra historia personal. Juan Antonio fue la primera persona que me entrevistó a mí, por ejemplo. O sea, es una de esas cosas que marcan. En 1993, con más miedo que vergüenza, y con una carpetilla y un artículo recién publicado en una revista, uno de los primeros, yo me medio perdía una noche en ese laberinto. Laberínticos, ¿verdad? Sí, de Pintor Rosales. Que era en los estudios de Onda Cero, en el Paseo del Pintor Rosales. Y aquella vez que me senté delante de un micrófono por primera vez, aquel hombre grande pues me condujo, me llevó, me dio seguridad, hizo que cada segundo tartamudease un poquito menos, me dio confianza y salió la primera de muchas entrevistas buenas y bonitas y que me han permitido aportar algo a la gente. Y es que si estuviéramos en los todos, estamos hablando de alguien que nos ha dado la alternativa a muchos, un maestro. Y sí, es una noche emocionante, es una noche triste y es una noche difícil. Me acompaña, estamos en la mesa de redacción. También la noticia ha sido un impacto muy especial porque estaba en la mesa de redacción. Juan G. Vallejo, compañero. Buenas madrugadas, sí que lo de buenas es por decir algo. La verdad que tengo la voz un poco rota y en una noche que también nos la han roto, ¿no? Porque, sinceramente, yo conocí a Juan Antonio Cebrián un par de veces en la Feria del Libro. Tuve la suerte de que me prologase un libro sobre cultura egipcia, pero por encima de eso se ha ido, como tú has dicho, un gran comunicador, una gran persona, a la que espero que le lleguen estas ondas a ese más allá ignoto y oscuro al que un día todos llegaremos. O luminoso, Juanje, luminoso. O luminoso, o perfectamente luminoso. Para las grandes personas seguro que es luminoso, Y sinceramente, una de las cosas que más admiraba de Juan Antonio Cebrián es que se ha ido posiblemente el mejor periodista de este país que contaba la historia de una forma distinta. Él fue capaz de, con sus libros, hacer que miles y miles de personas que nunca se habían interesado por la historia, totalmente de acuerdo, la leyeran y no solamente la entendieran, sino que disfrutasen con la historia. Hizo que la historia fuera amena, divertida, y dio un paso para entender nuestra cultura y nuestro pasado en este país muy, muy importante a nivel divulgativo. Desde aquí solamente puedo decir que un abrazo muy fuerte a todos los amigos que tenemos en común, a esa familia del misterio. Juan Antonio siempre fue una de las personas que dignificó el misterio. Jamás se vendió, ni jamás apareció en programas basura, ni absolutamente nada de eso. Y pienso que desde aquí lo que se merece es un profundo, sincero homenaje y un hasta dentro de un tiempo, Antonio. Una noche, pues bueno, con los sentimientos a flor de piel, porque
porque la gente de la radio pues somos así, y estoy seguro que nos permitiréis, queridos amigos oyentes, que no estemos ya con los casos, con las historias, con los reportajes, con los documentos, ¿no? Sé que lo entendéis perfectamente, que se nos ha ido también parte de nuestro mundo cotidiano, pequeño mundo que va creciendo, por fortuna, ¿no? Gracias a la labor de muchos, y que cuando empezaba, por ejemplo, Juan Antonio, pues como le pasa a Fernando Jiménez del Oso, y como otros muchos pioneros que por fortuna viven, ¿no? Han tenido que pelear, y entre todos un poco hemos ido abriendo abanicos. Gustarán más unos, gustarán menos otros, habrá gente que le guste más un programa, más el de otro, más el de no sé quién, da igual. En el fondo la sensación de que había una auténtica quinta columna, ¿no? Pidiendo sitio para estos temas que hacen pensar. El más joven del grupo, nuestro compañero Luis Álvarez, que llegaba hace escasos minutos y también se quedaba con esa cara de incredulidad que cuando uno la ve en sus amigos tiene una sensación muy curiosa, ¿no? Es un golpe muy duro para la radio en mayúsculas, repito, la que no sabe de colores, ni cadenas, ni tendencias, ni historietas. Qué curioso, ¿no? Tan enrevesado que están los medios de comunicación, tantas peleas, tantas historias. Y aquí lo único que tenemos son palabras de profundo desconsuelo, ¿no? Sobre todo hay que decirlo, un hombre que, si no me equivoco y no me fallan los datos, tenía 42 años, ¿no? Sí, poco 42 menos. años. 42 años. Luis. Buenas noches, Iker. Si es que se pueden decir buenas noches, ¿no? Pues una gran pérdida, ¿cómo decirlo, no? Quizá yo no tuve el privilegio, la suerte de conocer a Cebrián, sí al resto de compañeros, amigos, pero siempre te sientes parte de ese grupo que somos todos, ¿no, Iker? Y que compartimos esta pasión, ¿no? Esta bendita pasión por estos temas, y uno siente ese programa que está enfrente a la competencia en una emisora, además con ideología diferente a los micrófonos donde estamos ahora mismo hablando, ¿no? Y sin embargo te das cuenta que el territorio por el que andamos juntos, Iker, está completamente aparte de ideologías, ¿no? Y eso es lo que es maravilloso, ¿no? Y es una grandísima lástima. Yo mando un abrazo muy fuerte a todos nuestros compañeros porque me pongo en su piel, Iker, y sé que están huérfanos, ¿no? Y eso es una grandísima lástima. Y nada más que darles muchísimo ánimo, muchísimo apoyo, y quizá lanzar también esa flecha de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo sí que sé que hay otro lado, ¿no? Y que debemos de creer en ello, ¿no? Porque si no, pues qué sentido tendría estar aquí, ni siquiera hablando por estos micrófonos o, no sé, presintiendo cualquier cosa que tiene esta vida, que es una maravilla, ¿no? Y pues eso, nada más que lanzar un abrazo emocionado a toda esa gente que son, hoy más que nunca, Iker, nuestros compañeros de verdad, además, por encima de cualquier tipo de enfrentamiento y de cualquier tipo de contrariedad o cualquier tipo de problema, ¿no? Y creo que eso es importante. De una forma espontánea, porque desde luego, bueno, pues en el 7640, claro, es que queda hasta un poco, ¿cómo voy a decir yo? Pero me entendéis, es que no es que diga yo que manden mensajes en los que por cierto, no sé, porque en fin, esta noche es diferente a todos y la mesa de redacción está, y fijaos lo que voy a decir, es triste, pero también es profundamente tocada, ¿no? Pero por eso también es la mesa de redacción. Tenía que pasar de alguna forma y estar todos juntos, ¿no? Como para sentirlo de una forma especial. Pero esos mensajes de los que nosotros no nos llevamos más que la información, hay que decirlo, por eso puedo decir 7640, porque hay mucha gente que estoy seguro que quiere mandar un abrazo, porque lo están haciendo a borbotones, ¿no? Desde que hemos empezado el programa. ¿Qué dice muchos amigos que además compartían muchos rosaventeros, ¿no? Como muchos rosaventeros y muchos milenarios que compartían las ondas de la cadena SER y de Onda Cero, de dos programas, de Misterio, de Milenio 3 y de La Rosa de los Vientos. Y más de Salamanca nos dice que se ha echado a llorar en cuanto se ha enterado que se nos ha ido un gran amigo. Siento la muerte de un crack como Juan Antonio, un gran profesional. Mi más sentido pésame a la familia, nos decía Daniel desde Madrid. Qué desgracia, amigos, me acabo de enterar del fallecimiento de Cebrián. Siempre estará con nosotros, nos lo decía María desde Madrid. Desde Cantabria, un chico de 21 años que ha crecido con La Rosa de los Vientos. Cebrián, como decían en Roma, sit tibi terra levis. Cebrián estará escuchándonos desde algún lado, quizás con esos de los que tanto nos habló. Quizás sea el gran viaje iniciático. Mente positiva a todos los milenarios. Simplemente me he quedado helado. Nunca os he escrito, pero pensar que ya no lo podremos oír en La Rosa de los Vientos me deja un vacío muy grande. Ojalá Juan Antonio Cebrián se encuentre allí arriba con nuestro llorado y admirado Carlos Llamas. Charlie, nunca te olvidaremos, nos decía Pedro desde Alicante. Donde estés, Cebrián, te escucharé.
Me he quedado helada, he disfrutado muchísimo con sus libros y con La Rosa de los Vientos. Un abrazo para su mujer y su hijo Alejandro. Se ha ido un gran hombre. Durante los últimos años hacía zapping entre su programa y el vuestro. Un abrazo a él y a toda su familia. Vivió su carrera intensamente. Él decía aquello, Carmen, lo utilizó como eslogan, ¿no?, de fuerza y honor, y lo convirtió en una especie de elemento importante para toda su gente, que éramos muchos, porque, caramba, yo tengo que decirlo, yo también escuchaba cuando podía y como podía, y hay mil formas, ¿no?, como hacían muchos de los amigos del equipo de La Rosa de los Vientos con nosotros, ¿no?, y como siguen haciendo y como seguiremos haciendo. Lo cierto es que nos damos cuenta ahora mismo, Carmen, de la cantidad de gente que por encima de cualquier historia lo que busca es información. Y la gente está teniendo un sentimiento real, que no es nada impostado, ¿no? Que no es aquí cuando dicen llega la hora de la muerte y todo el mundo dice palabras bonitas. Nos ha pasado con Fernando Jiménez del Oso, nos ha pasado con Carlos Llamas, nos ha pasado con nuestros propios familiares, Juan G., Carmen, nos ha pasado con muchísima gente y nos quedamos ante un debate que es el gran debate, que es la gran historia, que es la realidad, la vida y la muerte, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos toca a alguien que por profesión, y ya no digamos por sentimiento, o por sangre, o por amistad, se nos marcha, nos quedamos como por unos instantes. Luego a veces se pasa, luego a veces viene, luego a veces va, pero nos quedamos como diciendo qué extraño juego es este de la vida, ¿no? Porque es así, qué extraño juego es este de la vida. Y yo creo, y cada vez es más gente la que cree, que hay que vivir muy intensamente porque luego vienen otras aventuras. Estoy convencido de ello. Yo por lo menos tengo que decirlo, peco quizá aquí de arriesgado, pero yo estoy convencido que sobre todo la gente buena y la gente honesta está en otro sitio viviendo otra aventura. Si no, es que nada tendría sentido. Yo creo que hay un sentido desde el inicio cósmico de la realidad, hay un sentido. ¿Por qué no va a haberlo después? Sí, yo lo que pienso es que no sé, un día como hoy, ¿no?, donde aquí veo gente ahora mismo que está llorando, ¿no?, donde las lágrimas hacen un camino que va a ese más allá al que un día todos iremos. Y yo pienso una cosa que está muy clara, Iker, y es que nadie muere mientras quede en el recuerdo de todos aquellos que le escucharon, que le vieron, que le dieron su mano. Nadie muere, Iker, nadie muere. Eso está muy claro. Y Juan Antonio sigue ahí, ¿me entiendes? Y la gente que ha podido además pues dejar su obra, o la obra tanto en el cariño en los suyos, porque no hace falta ser escritor ni periodista, claro, la humana, que es tan importante, la pero humana en estos también. casos encima personas que han dejado la posibilidad, ¿no?, de acercarnos a su obra, pues yo creo que es muy, muy importante. Y nosotros tenemos la sagrada obligación como periodistas de venirnos un poco arriba, ¿no? Y de como hicimos aquel día con Fernando Jiménez del Oso en marzo del 2005, que fue uno de esos momentos también, ¿os acordáis, no?, que no podíamos empezar, y qué bonito también es ver que estábamos los que estamos, ¿no? En el sentido de que hemos seguido todos unidos en una historia, ¿no?, que se ha ido aumentando, ¿no? Y cuando uno llega a estos momentos se da cuenta de que el supuesto éxito, el supuesto fracaso, el éxito de un libro, de un programa, no sé, pues todo tiene un valor relativo, ¿no? Cuando las cosas que pasan importan. Pero a mí me gustaría que esto fuera un sentido homenaje, porque el homenaje tienen que hacérselo, y se lo harán por supuesto sus amigos. Tengo que hacer un llamamiento tanto a Onda Cero como a los amigos de La Rosa, que nosotros, Milenio 3, estamos a su disposición para cualquier evento, para cualquier cosa que podamos prestar y echar una mano, y que desde luego nosotros contribuiremos a que la obra de Juan Antonio, en lo que sea posible, pues también cuente con nuestro altavoz, por lo menos, ¿no? Así que, si os parece, amigos, lo que vamos a ir haciendo es ir coordinando el programa que tenemos que dar a nuestros oyentes, porque la vida sigue y la realidad sigue, pero sí que seguiremos leyendo mensajes, Carmen, si te parece, que son muy emocionantes y nos cuesta leerlos y nos cuesta escucharlos, precisamente hoy además con las músicas que nos pone Noel Calero, nuestro querido Noel Calero, que vuelve a la nave, y para nosotros es un privilegio. Carlos Largo, también nuestro compañero Carlos Largo, que está teniendo desde luego un máster de radio como yo creo que él no esperaba, ¿no? Cada semana me cuenta el bueno de Carlos, nuestro fichaje de este año, que cada semana es una aventura distinta. Y caramba, si es distinta. Caramba, si las emociones son distintas. Pero esto es la radio. Cuando te preguntan qué tiene la radio tiene esto.
que estéis sintiendo lo que estamos sintiendo en este preciso instante, y que muchísimas personas ahora mismo se sientan un poco huérfanas. ¿Y cómo ayudamos también a esas personas a decirles que todo sigue adelante? Bueno, pues vamos a intentarlo. Eso sí, es de rigor esta noche de luto para nosotros, porque he sido un gran compañero y una referencia. Tener a un miembro de su equipo. Estaban, pues hombre, pues imaginaos cómo estaban, ¿no? Y tenemos grandísimos amigos. Como portavoz un poco de todos, ¿no? Y como persona absolutamente entrañable. Recordaba ahora que mi primera entrevista con Juan Ignacio Cuesta fue... Con Juan Antonio Cebrián fue sobre las Urdes. Y el primer libro que yo saqué sobre esa tierra resulta que llegó a manos para editarlo de alguna forma, para diseñarlo, de Juan Ignacio Cuesta. Curiosamente, esta misma tarde, es que nada es casualidad, Juan Ignacio y yo nos escribíamos hablando de las Urdes. Qué curioso. Y Juan Ignacio Cuesta como portavoz, ¿no? La quinta C le llamaban, y el hombre que hablaba de lugares de poder en ese programa, que en parte también es un poco nuestro programa en el sentido de admiración, pues va a ser un poco portavoz de esta noche tan dura, ¿no? Pero es lógico que alguien de la Rosa de los Vientos pues pueda decirnos algo. Y querrá decirnos algo. Y hablar a tanta gente que, como estamos viendo, comparte, ¿no? Ambos mundos, ambas historias, que sería bonito decir que son quizá dos sistemas solares de un mismo universo, ¿no? Juan Ignacio Cuesta, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Un poco mejor, ¿no? Ya vamos serenándonos un poco, el impacto de la noticia era terrible, y bueno... Bueno, nos enteraremos dentro de unos días. De momento el golpe es fuerte, pero como siempre genera una cierta anestesia, y poco a poco nos daremos cuenta de que ya Juan Antonio ya no va a estar en las ondas. Y con él todo su equipo, y con él toda su historia, y con él todo lo demás, y eso pues es duro. Sí, que es muy duro, Juan Ignacio, y tú que has sido además, y siempre has hecho gala, ¿no?, de estar en esa familia y también estar de alguna forma en esta, ¿no? Y siempre que hemos podido colaborar y hacer cosas, tú estabas ahí, y bueno, pues siempre has sido, lo sabes, ¿no?, uno de nuestros grandes amigos, admirados amigos. Nos gustaría que transmitieras, ¿no?, la sensación que no hay trampa ni cartón, que es la que hay, que es la que se ve y la que está imperando este programa, porque nos informan, si no quizá no lo haríamos, ¿no?, que precisamente en Onda Cero, por circunstancias lógicas y obvias, bueno, pues la emisión no se puede hacer la Rosa de los Vientos. ¿Cómo se va a hacer, no? Y mucha gente también, por lógica, imagino, buscando información está aquí, y yo creo que quien tiene que dar algún dato o alguna cosa, primero confirmar la terrible noticia, lo hacían los servicios informativos de Onda Cero. Y Juan Ignacio, pues no sé, podíamos recordar al mejor Juan Antonio, ¿no?, al que todavía sigue ahí, al que está presente, ¿no?, una persona, hacer una semblanza, no sé, a tu manera, ¿no?, Juan Ignacio, una semblanza de una persona única. Hace muy pocos minutos le estaba diciendo a mi mujer, un poco antes de acostarse y tal, porque ella me dice, no, yo me voy a acostar. Ella, pues, este tipo de cosas que nosotros hablamos, tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, como todos estos programas y tal, pues no son de su ámbito, pero ella ya conocía a Juan Antonio. Y me decía, lo siento, digo, joder, es que era un hombre bueno. Y es que, claro, cuando un hombre bueno se muere, y además se muere joven, joder, hay algo que se te rompe por dentro. Mira, Juan Antonio además no solamente era un hombre bueno, sino que era un hombre bueno que era capaz de transmitir la bondad a muchísima gente a través de un micrófono. Tú sabes lo que es un micrófono y tú sabes lo difícil que es llegar a mucha gente, y sin embargo el que tiene el poder de estar en un micrófono y decírselo a mucha gente les transforma en otros hombres, y un hombre bueno transforma a quienes le escuchan también en hombres buenos. Creo que lo puedes entender, ¿no? Lo entendemos perfectamente. Menuda cosa la que acabas de decir, Juan Ignacio, y ahora mismo te está escuchando, yo creo que toda la audiencia de todos, ¿no? De todos unidos, y de todos sin ningún tipo de frontera, y de todos unidos en una misma historia común, ¿no? Y lo ha retratado perfectamente. Él durante 15 años hizo mejor a mucha gente, estoy convencido de ello, ¿no? Mira, Iker, tú sabes perfectamente que yo soy una persona que tengo muy poquitos pelos en la lengua, y cuando tengo que hablar tengo las cosas y las tengo que decir. En el mundo de los que andamos en los misterios, en todas estas cosas, somos escasamente 50, 60, 70, no somos muchos más. Y llevamos una lucha titánica por
por de alguna manera despertar a muchísima gente que ignora que existen cosas a su alrededor que realmente les pueden aportar cosas importantes para su vida. Y desde luego, sin duda, igual que tú, igual que tantos otros, como Josep, como todos los que estamos en esta historia, tú, en los últimos tiempos sobre todo, pero también Juan Antonio Cebrián, somos de alguna manera divulgadores de ese mundo que es paralelo y que prácticamente no le interesa a nadie, que nada tiene que ver con el Gran Hermano y con todas estas cuestiones. Pues esta noche ya nos va a faltar uno, y nos va a faltar Juan Antonio Cebrián, un hombre que fue capaz durante muchísimos años de contar esas historias maravillosas que les interesaban a todo el mundo y que eran capaces de despertarle su conciencia y de conocer el mundo que tenían a su alrededor y lo maravilloso que es, como tú también haces, Iker, y como trató de hacer el que se nos murió también hace poco, que fue Fernando. ¿Qué puedo decir? Mi mejor homenaje a Juan Antonio Cebrián esta noche y a todos, es decir, ha muerto un comunicador, pero ahora su testigo lo tomamos nosotros, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa. Desde luego que ese espíritu va a seguir vivo, Juan Ignacio, y lo habéis hecho entre muchos, ¿no? Y todos hemos aprendido historia con Juan Antonio Cebrián, y todos hemos hecho entrevistas, contado historias, sentido su alerta famosa, ¿no? Del año 97. Si es que estamos todos metidos en lo mismo, si es que al final estamos todos metidos en lo mismo, y has dicho una cosa muy bonita, que es muy profunda, y que en el fondo, yo antes hablaba de quinta columna, pero no, es una misión profunda que igual a veces ni vemos, ¿no? Que es despertar un poco a la gente y que piense en otras cosas y que se enamore de la historia y de un hallazgo arqueológico y de una conspiración y de un suceso misterioso y de que le dé vueltas a la cabeza. Y el porqué de las cosas, sí, que es el porqué de las cosas. Sí. De verdad que es tan hondo, sobre todo el impacto que tenemos, no solo el pesar, que es lógico, sino el impacto que sentimos, Juan Ignacio, que solo podemos decir que transmitas a la familia y al equipo nuestro sentido pesar, y no solo eso, sino nuestra posición de apoyo en todo en este momento, Juan Ignacio. Iker, por supuesto que voy a hacerlo no solamente en mi nombre, sino también en nombre de todos de todo el equipo de Milenio 3 y de todos los oyentes y de todos cuantos estuvieron alguna vez interesados en cualquier cosa que pudiera haber salido de la Rosa de los Vientos. Yo quizá no soy el mejor portavoz de todos porque lo mío era muy chiquitín, Pero tú también eres un hombre bueno y queremos tenerte aquí también contando esto porque eres la voz en este momento de ese programa, y te aseguro que lo has descrito el espíritu que amalgama ese programa y este programa de alguna forma, pues de forma admirable en unos momentos muy duros. Iker, yo todas las noches en La Rosa de los Vientos terminaba, porque Juan Antonio siempre me lo pedía, con una canción, algún latinajo. Esta noche tenía preparado uno. Hoy nos tocaba hablar de Mirambel y de Cantavieja, que es un lugar que hay en Teruel, maravilloso, en el maestrazgo relacionado con los templarios. Y precisamente por los templarios yo tenía aquí premonitoriamente uno de esos temas y de esos latinajos. Si tú me permites, yo hoy lo haré no desde Onda Cero, sino desde la SER. Por supuesto. Adelante. Escúchame. Media vita in morte sumus collegamentum vita angeles misericordia salvatum amare mortis. Hoy no ha sonado desde La Rosa de los Vientos, ha sonado desde Milenio 3. Sirva de homenaje último y póstumo a Juan Antonio Cebrián, uno de los grandes. Fuerza y honor, Juan Ignacio, un abrazo muy grande a todo el equipo, de verdad, sincero, sentido, y aunque la radio esté de luto, la obra de un hombre, como decía aquel, se prolonga, ¿no? Como un arco y una flecha hacia el infinito. Eso no lo puede parar nadie. Un abrazo grande, maestro. Un abrazo grande a ti, Iker. Una vieja sintonía
un sonido que ponía fondo a una sección que es como el Guadiana, que viene y va, que tuvo su época de gloria y ya está un poco en el olvido, como corresponde, ¿no?, a algo que se llama La Voz de las Sombras. Con La Voz de las Sombras pretendíamos hacer una especie de pequeñas introducciones radiadas, emitidas por un servidor, hablando de tú a tú con la audiencia, para recordar algunas biografías habitualmente de criminales, de lo peor de la sociedad, de sombras malignas, cuyas acciones superaban, en nuestra opinión, muchas veces los casos más horrendos. Las historias de fantasmas aparecidos no podían competir con algo que era realidad, que estaba ahí. Durante un tiempo emitimos 10 o 12 capítulos de La Voz de las Sombras, que sé que son seguidos con fervor por algunos en la red de redes, y me alegra, pero la verdad es que luego fueron gradualmente apareciendo algunos personajes. Uno de los últimos era un muchacho argentino llamado el Tuerca Maldito, así le llamó la prensa bonaerense, y era uno de esos delincuentes muy jóvenes, de los 70, final de los 70, en este caso homicida múltiple, y que mantuvo a toda una urbe como Buenos Aires bajo el terror. Ha pasado el tiempo y nos encontramos con que hace prácticamente 30 años acabó la vida y empezó la leyenda de un delincuente juvenil cuya historia implica tantas cosas que es también retrato de un tiempo que casi podemos ver como niños muchos de nosotros. La figura extraña, incluso desproporcionada por el miedo que provocaba en el Madrid de 1979 y 80, es la de un muchacho que aparecía siempre con iniciales. En el fondo, la historia de este muchacho es la historia de muchos que llegan como segunda generación de lo que se llamó el impulso urbanístico del desarrollismo. Las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, construían cinturones industriales amplísimos, a veces con escasa habitabilidad. Hay todavía muchos barrios que todos conocemos, por donde todos hemos estado, donde sobre todo se daba cobijo a gentes venidas del campo, un campo que agonizaba en la España de los 60. Esa segunda generación, la que nace ya en esos barrios, siente algo muy profundo que los sociólogos llaman el desarraigo, no saber ni de dónde vienen ni a dónde van. Y en los años 70, precisamente a la muerte de Franco, como hemos comentado, se abre una serie de posibilidades y abanicos antes ni siquiera soñados. La publicidad golpea con mucha fuerza, la necesidad de una sociedad de consumo llega a todo el mundo, y los más desfavorecidos da la impresión de que intentan alcanzar sus metas, y a veces las metas eran un poco de dinero, un pantalón vaquero, un coche, con sus propios medios. Es un fenómeno, dicen algunos antropólogos y sociólogos a nivel europeo y mundial, casi único en el mundo, por dos cosas que os vamos a contar. La doble sensación de repulsa por parte de la sociedad y de mitificación por parte también de otra parte de la sociedad, y por la juventud de los integrantes que formaban auténticas bandas. Un célebre delincuente de los años 70 y 80, el Julián, declaraba en una de sus últimas entrevistas antes de morir que en aquel instante, en 1980, deambulaban por Madrid capital 300 miembros de bandas dispuestos a atracar bancos y a atracar a cualquier transeúnte. Es la época de películas que lo dicen todo en su título, Miedo a salir de noche. Y es un miedo psicosocial donde las grandes urbes quedaban a las 10 de la noche prácticamente desiertas y había auténtico terror. Hijo de todo ese desarrollismo y de todo ese desarraigo, aparece un muchacho tremendamente joven. Siempre surgen unas letras, JJSF. En realidad es José Joaquín Sánchez Frutos. Y su apodo se convirtió en leyenda. Una leyenda que recuperamos con todos sus matices y podéis opinar después. Una leyenda de La Voz de las Sombras que hemos llamado, o que se llamó, la de el delincuente niño llamado El Jaro. De todos aquellos personajes, uno resuena en Madrid, el norte de Madrid, con una fuerza especial. El Jaro abre su ficha delictiva con tan solo 10 años.
Él ni siquiera imaginaba que grupos tan célebres como Burning, que ahora escuchamos, le iban a dedicar una de sus canciones. ¿Qué ambiente había para que alguien que era un simple delincuente se convirtiese en mito? Ahondando en la historia, después de su dramática muerte, que ahora vamos a comentar, nos enteramos que este muchacho nace en 1962, en un pueblo llamado Villatobas. Hay informes que hablan de episodios de abandono, una historia tantas veces contada y tantas veces sufrida. Una madre alcohólica que a veces le encerraba en su propia casa. Algún maestro, cuando murió el Jaro, afirmaba que con 7 u 8 años levantaba la cerradura de su propia casa, escapaba si no por la ventana y acudía a la escuela para pedir comida. Había una extraña sensación en la policía de Madrid. No comprendían cómo un niño les tenía en jaque en muchas ocasiones, cómo se escapaba de los reformatorios. Como decimos, la ficha policial es de 1973, con 10 años. En 1979, esa ficha policial consta con 500 sustracciones de vehículos, 100 atracos, lesiones, 38 robos a chalets y a pisos, y el manejo, con 12-13 años, de unos 10 millones de pesetas de la época, que le servían de poco, porque las gastaba de inmediato, era su forma de vida. Es muy curioso porque este muchacho, a los 14 años, según un informe de la Dirección General de Seguridad, maneja una banda de individuos de unos 65. Casi todos mayores que él, algunos bragados delincuentes de diferentes barrios de Madrid. ¿Qué tiene el Jaro para dominarlos? Algunos testimonios, el día de su muerte, dicen lo siguiente: era pelirrojo, rubicundo, tenía un gran lunar en la cara y algo en el que coinciden varias personas, mujeres que le conocieron y colegas. Una mirada que daba auténtico miedo. Es precisamente la película de José Antonio de la Loma en 1977, llamada Perros Callejeros, y que inicia un género nuevo en el cine español, un cine de extrarradio, un cine de desarrollismo, de sufrimiento, el que hace tomar al Jaro y su banda de más de 60 miembros diferentes formas de actuar. Aquí el cine hace un flaco favor. Los famosos tirones de coches, desde las ventanillas de los vehículos, y la forma, el modus operandi, sustancialmente se convierten en una imitación. De pronto, a partir de 1977 y hasta bien entrado en 1980, ocurre en la jovencísima, casi infantil delincuencia española un deseo de imitación de unos héroes indudablemente erróneos. En aquel 1977, en el mes de octubre, se sabe en los círculos lumpen de Madrid que el Jaro ha tenido varias reyertas a muerte con miembros que querían descabezarle, quitarle de la pirámide de su propia banda. Apenas con 14 años, parece que a navajazos, en un lugar conocido hoy como la Uva de Hortaleza, el Jaro se mantiene firme y se convierte en el auténtico líder de la delincuencia de todo Madrid. En aquel instante el periódico El País publica a toda página, en su sección dedicada a Madrid, un joven de 15 años detenido 28 veces, o El Jaro, entre delincuencia infantil y la psicopatía asesina. Al final, lo que había empezado como una especie de recreo o de salir adelante sin ninguna familia, tan solo la de la propia banda, con una estructura muy firme, se va convirtiendo en una pendiente muy próxima al homicidio. Los casos empiezan a ser muy duros, los enfrentamientos con la policía tremendos. Muchos miembros de la banda, como escuchábamos en esa introducción absolutamente mítica de la cinta Perros Callejeros, que se refería a Barcelona ciudad, van minando incluso la fuerza de este individuo. 1978, a finales de ese año, la propia prensa habla de desarticulados los miembros de la banda del Jaro, ni más ni menos que 38 individuos, todos y cada uno de ellos mucho más mayores que aquel extraño bandolero que algunos incluso empiezan a ver en algunas capas sociales con cierta simpatía. Hay varios tratados de sociología norteamericanos que hablan de un fenómeno único
niños delincuentes aterrorizando las principales ciudades de España, con un desorden increíble para la policía, prodigiosos conductores, pero que al mismo tiempo son estrellas del celuloide. Las películas generan un extraño impacto en los barrios. Esa misma cinta, Perros callejeros, se convierte en una de las más vistas de la historia del cine español. Aparentemente un sinsentido, el mismo sinsentido que invade España en aquellos años de la transición. En diciembre de 1978, el Haro mantiene un tiroteo con miembros de la Guardia Civil. Ocurre en Somosaguas. Uno de los disparos destroza un testículo de este muchacho de 15 años. Desde entonces, una obsesión. Sabiendo o profetizando que su muerte está cerca, quiere tener un hijo a toda costa. Un hijo, le dijo a su pareja de entonces, conocida como La Toñi, un hijo porque sabía que su ida del mundo estaba muy cerca. Pero era algo también en ese final de año 1978. Se inaugura ante el problema sociológico que nunca se ha vuelto a dar. Es increíble, siempre pensamos que todo va peor, pero en aquellas franjas de tiempo la sensación de miedo a salir a la calle era algo patente. Había incluso pronunciamientos en lo que era el Congreso de los Diputados para tomar medidas. En aquel instante se abre un reformatorio, cárcel especial en Zamora, y allí ingresa ese muchacho con 15 años, el Haro. Allí ocurrirá una especie de reunión del Star System de la época, y nombres que quedaron grabados a fuego como ídolos para muchos incomprensiblemente, como simples bandidos y atracadores para otros. En una de esas celdas se juntaron ni más ni menos que José Joaquín Sánchez Frutos, el Haro, y otros de nombres absolutamente alucinantes, hijos, como digo, de un tiempo: el Fitipaldi, el Pepsicolo, el Gasolina, Ángel Fernández Franco, el Torete o el Trompetilla. Será su última reunión. Poco después, el 24 de febrero del año 79, a toda portada, El País, ABC, titulan de la siguiente forma: el Haro, muerto de un tiro en la noche del pasado sábado. Un tiro en la cara ocurrido en una zona noble de Madrid, cerca del Paseo de La Habana. Intentan llegar al propietario de un SEAT 1430, ni más ni menos. Un vecino observa la escena. El vecino es amigo del hombre que está siendo atracado por el Haro y 3 miembros de su banda. Baja con una escopeta cargada. Los 3 miembros de la banda huyen rápidamente. Y el Haro, vestido con una gorrilla de tipo castizo madrileño, con su lunar en la cara, con 16 años recién cumplidos, no se marcha. Parece que tiene, una vez más, que hacer caso de su propia leyenda, y avanza hacia el hombre de la escopeta, del que nunca se dieron datos por temor a represalias, con una navaja en la mano. Este individuo, evidentemente, descarga el tiro y el Haro fallece en la vía pública. A partir de ese instante nace su leyenda. Pocos días después, quizá era su deseo, ese muchacho, ese niño que él quería tener, nace, aunque su padre ya nunca podrá verle. El Haro se convierte incluso en música de Barning, como decíamos, o de Sabina, ni más ni menos, que le dedica una de sus grandes canciones. Quizá con un exceso de idealismo, porque hay que pensar en los cientos de ciudadanos honrados que fueron desvalijados por este bandolero. Sobre el Haro se escribieron libros como el de Martín Vigil en Planeta, en Los niños bandidos. Se hicieron películas como Navajeros, de Eloy de la Iglesia. El Caso hizo uno de sus pocos monográficos íntegros, Vida y muerte del Haro, el bandido infantil de Madrid, con ilustraciones. Me contaba un comisario de Madrid que durante 20 largos años la gorrilla aún manchada de sangre del Haro estuvo colgado de un clavo en la comisaría de Cartagena, porque los policías tenían un extraño síndrome de Estocolmo. Les volvía locos, pero se había convertido en una leyenda por la prensa. Y un último dato: él, orgulloso de su estirpe y de su historia, llevaba tatuada en la mano, en los 4 dedos de la mano, evitando o quitando el pulgar, las palabras, las letras Haro. Así fue fotografiado por última vez, y el día de su muerte apareció su rostro. Es entonces cuando muchos individuos de todo el país dijeron: este era el niño
que nos tenía aterrorizados, que manejaba una banda de 60 personas, que tenía esa ficha delictiva. Viéndole la cara, era realmente un niño, un peligroso niño de 16 años. Murió en la calle de Toribio Pollán, cerca del Paseo de La Habana, y a partir de ella empezó la leyenda. Una leyenda sombría, nada ejemplar, desde luego, pero que forma parte de una franja convulsa de la historia de España. Una franja en la que había auténtico terror a salir de noche. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Nos vamos hasta el lago Titicaca gracias al programa Google Maps. Una investigadora italiana, Amelia Carolina Sparavigna, de la Universidad de Turín, ella es física, ha descubierto a través de este programa lo que pueden ser geoglifos parecidos a las líneas de Nazca. ¿En el Titicaca? En el Titicaca. Pero se refiere a en las inmediaciones mismas del lago. En las inmediaciones, claro, donde hay varias zonas de cultivo y al parecer ella ha visto allí, hay incluso fotografías que ya se han hecho, ya han mandado a una expedición y varios aviones para que hagan fotografías, algunas de ellas satélite, porque sí que es cierto que parece que hay pájaros, sobre todo animales y líneas, como las de Nazca, que son grandes líneas que parecen incluso pistas de aterrizaje. Bueno, pues hay esas líneas y también hay sobre todo pájaros y serpientes. Bueno, hay un estudio de Meinhardt que hablaba de líneas en Bolivia que llegaban hasta los cerros o cerros de sangre, los llamados ceques, donde había sacrificios y caía la sangre y había como marcas, pero de verdad, geóglifos junto al Titicaca. Bueno, sería una muestra más de ese misterio, de uno de los lugares más extraños donde yo he puesto el pie en mi vida, que es Tiahuanaco, por ejemplo, a la misma orilla del Titicaca, uno de los lugares más desolados de la Tierra, donde se ve que hubo una civilización de la que sabemos muy poco, y quizás sea la civilización que ha hecho estos nuevos dibujos. Ojalá no se queden aguas reborrajas, como pasa muchas veces, y veamos, vamos a encargar a Guillermo León que se haga eco de todas las noticias e imágenes y las pueda recopilar en ikerjimenez.com. Hablan ya de la cabeza de un cóndor, de varias serpientes e incluso de erizos. Pero bueno, el alcalde de la localidad ha dicho que hay que tener cuidado, que hay que estudiarlas bien, porque la cultura pucara entre los siglos II a.C. y II después de Cristo utilizaba lo que ellos llaman waru-waru o camellones, que eran alteraciones en el terreno que tenían, por ejemplo, como varios escalones para cultivar las tierras, y que eso ha podido hacer que se produjeran esos dibujos, y a lo mejor no lo son. Pero lo cierto es que si vemos las fotografías hay algunas que sí que parecen pájaros. O sea que tenemos la misma polémica que ocurrió, por ejemplo, Santi, con las pirámides de Weimar, o eran amontonamientos agrícolas o eran pirámides, y hay que tener mucho cuidado porque a veces se anuncia, y ha habido reportajes en revistas de nuevas líneas de Nazca en Portugal, y luego lo ves y, hombre, ver ahí una línea de Nazca no tiene nada que ver, y es más bien el deseo de ver y la orografía que un trabajo real, ¿no? Es que, como decía aquel, la pareidolia es muy mala, y la verdad es que estoy viendo cosas que sí, que echando la imaginación... Bueno, pues si es echando la imaginación ya no me lo creo. Pues ya está. Pues mira, ante las fotografías. Además, bueno, esta investigadora también ha descubierto recientemente el cráter de un impacto en el desierto de Bayuda, en Sudán, y resultó que sí que era cierto. Claro, ese impacto. Hay marcas y se difunden marcas, pero claro, marcas que tampoco dicen gran cosa, hay que verlas en su contexto. Parece, tiene la forma de un pájaro. Sí, lo que se ve ahí tiene la forma de un pájaro, pero tendrán que seguir estudiando. Por supuesto, ojalá, porque la ciudad de Pucapucara, por ejemplo, y la ciudad de Tiahuanaco y la pirámide de Acapana son lugares donde se ve que hubo... Ahí está, si a alguien le interesa y quiere investigar, una de las figuras más extrañas, una pared llena de cabezas que dan auténtico pavor, o por lo menos a mí me lo daban, que parecen los seres del más allá que vienen a la Tierra, construidos en un lugar a 4.200 metros, donde llegar sientes la sangre como si fuera poco menos que sirope, o sea, de lo densa que está en tu cuerpo y que no puedes ni moverte. Y ves todo un imperio, lo que pudo ser un imperio, con pirámides, construcciones y extrañísimos ídolos que recuerdan en la lejanía a los de la isla de Pascua, que también hemos podido ver, con una mirada que va a las estrellas. Bueno, Tiahuanaco, otro de los lugares maravillosos, y yo recuerdo muy bien mi viaje, por ejemplo, a la isla de los Uros, las islas flotantes, donde seguían viviendo algunas comunidades indígenas permanentemente a la deriva, en esos mundos de junco, en un lugar frío, desangelado, desarropado, como pocos que yo he conocido. El mundo del Titicaca, que se merece, sin duda alguna, un programa íntegro, yo creo, con todos los misterios que hay ahí.
Nos siguen preguntando sobre los ovnis de Nueva York. Han salido en todas las noticias, chicos, la que hemos liado. Que nos vamos a Nueva York a promocionar la Gran Vía con unos globos amarillos y la gente se cree que son ovnis. Son globos que se han tirado en Nueva York promocionando los 100 años de la Gran Vía. Pero de la Gran Vía de Madrid. De la Gran Vía de Madrid, de la Gran Vía madrileña. O sea, desde donde estamos ahora mismo hablando al mundo, Gran Vía 32, octava planta. Sí. O sea, en la Gran Vía, nuestra Gran Vía, que es nuestra segunda casa, yo no lo sabía, ha sido la culpable de los ovnis de Nueva York. Sí, Sí. ha salido. Madre mía. O sea, la noticia ha dado la vuelta al mundo. Yo creo que a los responsables de la promoción turística de Madrid les ha salido rentabilísimo, porque son millones de publicidad por 4 globos, lo cual Hablaban no está... ya de los ovnis de Gallardón. Claro, pero es que toda la prensa está muy bien hecho, porque toda la prensa mundial ha repetido Gran Vía Madrid. Pero ha sido por la gente, ¿eh? No ha sido que se hiciera aposta. Desde Times Square se tiraban esos globos, muchos globos amarillos, para ¿Tenían promocionarlo. forma de ovni o qué? No, globos amarillos. Y de repente la gente empieza a llamar a la policía de Nueva York diciendo que están viendo ovnis. Las calles de Nueva York se paralizan algunas y cientos de personas están señalando los ovnis que están sobrevolando Nueva York. Y eso es ovni posible. era Claro, objeto, exacto. volaba y nadie sabía lo que era de momento. Pero eso, Santi y Carmen, no puede ser precisamente por el clima de expectación especial que hay ahora mismo, que estamos Puede contando ser. de unos meses a esta parte. Que eso pasa en otras ocasiones y la gente dice, o globos, o no se da cuenta, pero ese Y colapso más es en Nueva por York, toda va la todo el tensión mundo que hay. tan rápido es que ni miran al Claro. cielo, pero de repente... Mira que es difícil ver el cielo en Nueva York. Es Sí. difícil ver el cielo en la Gran Vía, imagínate en Nueva York. Pues sí, fíjate, una O sea, promoción resuelto. que ha salido redonda, resuelto, claro, por supuesto. Vamos a hacer una cosa, vamos a saber rápidamente qué ha pasado tal día como hoy, porque es interesantísimo y hay sorpresas, hay auténticas sorpresas. Vamos con las efemérides, que por cierto es una sección que me gusta mucho y que tiene cosas realmente increíbles. Por ejemplo, la efeméride del Milenio 3, que siempre la recordamos. Esta es muy especial, pero hay mucho más. Y después sorpresas, quizá pongamos una sonrisa a la vuelta de las efemérides. ...17 de octubre de 1879... Marcelino Osaz de Sautuola, descubridor de las cubas de Altamira, informa a la docta Corporación de Historia sobre el hallazgo de varios restos de siles tallados y huesos en un espacio rocoso de Santander. Eran los primeros escritos en los que hacía referencia a una de las muestras más valiosas de nuestro patrimonio arqueológico. Los ojos de Sautuola, acostumbrados a largos años de observación en pos de la ciencia, intuyen algo más que unas simples formas. Observan, examinan los pigmentos, los trazos, intentando desvelar lo que la roca guarda. Sautuola se esfuerza por aprehender las ideas contenidas en el mismo espacio en el que ahora habita su emoción y en el que miles de años antes otros hombres habían expresado sus sentimientos. 17 de octubre de 1902, el explorador alemán Oskar von Beringe se convierte en el primer europeo en tener contacto con gorilas de montaña, grandes simios negros a los que disparó cuando se disponían a trepar hacia el volcán Virunga en el Congo. Cuando Occidente descubrió a los gorilas, la ficción y el cine los retrataron como agresivos y terroríficos. La verdad es que estos amables gigantes intentan llevar una vida pacífica y tranquila. Solo un siglo y medio después de que descubriésemos a los gorilas, se enfrentan a la extinción. 17 de octubre de 1934, se produce el fallecimiento del médico Santiago Ramón y Cajal, uno de los investigadores españoles más célebres que en el año 1906 obtuvo el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la revolucionaria teoría de la neurona. He aquí otro de los falsos conceptos que se oyen a menudo a nuestros flamantes licenciados. Todo lo sustancial está conseguido. ¿Qué importa que yo pueda añadir algún pormenor? Por mi trabajo, ni la ciencia cambiará de aspecto, ni mi nombre saldrá de la oscuridad. 17 de octubre de 1990, Andrei Chikatilo vuelve a asesinar en un bosque cercano a una población rusa después de ser liberado por un juez tras una de sus primeras detenciones.
Meses antes, el carnicero de Rostov había matado a varias personas, entre ellas niños y prostitutas. Al principio, sus víctimas tendían a ser mujeres de dudosa reputación, pero con el tiempo empezó a asesinar a chicos, niños inocentes y cualquiera al que pudiera atraer y matar. Elegía a niños por su estatura, para que fueran más fáciles de manipular. 17 de octubre de 2004, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recupera la voz de la última entrevista de María Gómez Cámara, con motivo de la aparición de nuevos rostros en la misteriosa casa de Belmez, caras que fueron registradas por las cámaras de numerosos investigadores que eran amigos del programa. La cara se salió ahí y luego un señor de aquí de la calle cogió una navaja y la raspó y se la picó mi Miguel, y a los 3 días de picada se lució lo roto y salió otra vez de segunda. Y cuando ya salió esa segunda vez, empezaron a rumorear algo en el pueblo, empezó a venir la gente. Ya empezó que le mandaron al gobernador una fotografía y ya vino el gobernador a ver las caras, ya vino el Moza, ya vino después el Hanben del alemán, ya empezaron a venir las periodistas. 3:36. Ha habido alguna noticia que tiene que ver con la conspiración. Podríamos incluso adelantarla con esta misma sintonía, que es muy propia, antes de que Santi dé una larga cambiada, un capotazo, y nos hable de una sección que muchos creían que estaba muerta, pero es como la voz de las sombras. De vez en cuando surge Los Amigos de Santiago Camacho. Tendremos que refrescar la memoria de por qué. Pero es que hay una última hora que va al pelo con esta música, que siempre significa conspiración, significa intriga, significa tramoya de las cosas. Una carta muy especial. Una carta que se ha subastado en $7.050. Está escrita por Lee Harvey Oswald, el que se dio como asesino de Kennedy. En ella escribía a su madre diciendo que estaban visitando a un tío de su esposa, que al parecer era miembro de la KGB. Durante casi 50 años, los defensores de las ideas conspiranoicas han promocionado la idea de que el gobierno ha encubierto informaciones importantes sobre el asesinato de Kennedy, especulando que la agencia soviética, que la KGB, pues estuvo involucrada de alguna manera. Y ahora pues sale esta carta a la luz, una carta que al parecer la madre de Oswald tuvo guardada hasta 1981, que fue el año en que murió. Claro, es que hay un asunto con la vida de Oswald que no está aclarado suficientemente. Oswald, estamos en plena Guerra Fría. Oswald ha estado trabajando en una instalación japonesa de alto secreto. Es soldado de los marines, sabe ruso y de hecho su especialidad es interceptar transmisiones soviéticas, y se le permite ir de Estados Unidos a la Unión Soviética en 1959, donde permanece 4 años, hasta 1962. Se casa en la Unión Soviética con Marina, su mujer, y ambos, o sea, si alucinante es que las autoridades norteamericanas permitan ese éxodo, las autoridades soviéticas permiten que Lee Harvey Oswald regrese a los Estados Unidos. Y de vuelta en aquella época entre las dos superpotencias no era nada muy normal, ¿no? Con su mujer, ciudadana soviética, y tampoco ponen especiales pegas el gobierno estadounidense. Eso, que parece a día de hoy parece sencillo, trasladado a la mentalidad y a las circunstancias de la Guerra Fría, es un auténtico enigma insondable de la época. Y la verdad es que no conozco en detalle el contenido de la carta, pero si puede aportar un mínimo de pincelada de luz sobre esos 4 años y lo que significaron, pues algo se habrá avanzado. Me comunica nuestro compañero Fermín Agustí por línea interna, siempre el quite, que Guillermo León se pone en contacto, que ya está toda la información de las formaciones del Titicaca y que podéis acudir en esta interacción que siempre tenemos, esta sinergia, a ikerjimenez.com, nuestra página, y ver las imágenes y opinar por vosotros mismos, desde luego, y ver esas formaciones supuestas que están siendo examinadas ahora mismo de última hora. Por cierto, gracias por hacer tanto de Milenio 3 en cadenaser.com como de las descargas en ikerjimenez.com ese fenómeno a través de las plataformas de descarga. Es realmente alucinante, amigos. Muchísimas gracias. Por cierto, que también teníamos una encuesta en ikerjimenez.com, una encuesta concreta
que yo no sé cómo ha acabado. ¿Cómo va? Pues la encuesta hacía referencia al primer tema que tocábamos, que era sobre los vampiros. La pregunta era ¿qué es un vampiro, un mito o una realidad? Bueno, pues la gente opina que es un mito, el 61,4%, frente a una realidad, el 38,6%. ¿Y será realidad que existen personajes como los amigos de Santi Camacho? Yo creo que sí, que son muy reales por estrambóticos que nos parezcan. Solo un detalle, antes de que el piano conspiranoico siga tocando su sintonía célebre. Hicimos esta sección no para reírnos de nadie, evidentemente. Hicimos la sección para recuperar historias de personas que estaban al límite, pues un poco como La voz de las sombras, pero al límite de lo mental, que habían defendido teorías y proyectos que parecen indefendibles, que habían dedicado su vida a ello y que habían publicado cosas. Y que mucha gente, muchas personas, creen en estas cosas de estos investigadores. Solo Santi Camacho podía compilarlos. Hemos ido haciéndolo durante bastante tiempo. Algunos pueden tener razón, y otros, bueno, opinad vosotros, Santi Camacho y sus amigos. Bueno, pues verás, las claves, hablábamos de claves de la historia, las verdaderas claves de la historia del siglo XX pueden estar actualmente en las manos de un ciudadano norteamericano, Eric Berman. Siempre nombres muy, muy potentes. Sí, este no se llama Donald porque había, a lo largo de las últimas entregas, había una cierta constante de que estos señores se llamasen todos Donald algo. Este se llama Eric Berman. Sus teorías, esto ya en esta auténtica galería del delirio que se está convirtiendo de esta sección, esto se tiene que acabar algún día porque yo intento superarme y yo creo que ya roza la frontera. Porque fíjate, ¿qué pueden tener en común en una misma historia la familia Bush, los nazis, el asesino del Zodíaco y Nikola Tesla? O sea, intenta hacer un argumento con todo eso. Como dirías tú, una gran tortilla paisana. Efectivamente. Pues esa tortilla paisana la ha hecho Eric Berman y es como sigue. Bueno, según el señor Berman, todo empieza con George Bush padre. ¿Pero él qué es? Él es investigador de campo y playa. Y en ese amplio término caben muchas cosas. Sí. Perfecto. Pues según el señor Berman, George Bush padre, es decir, el que fue vicepresidente con Reagan, luego presidente de los Estados Unidos y antes de esas dos cosas, director de la Agencia Central de Inteligencia, nada menos, pues en realidad no sería George Bush. Sería George Scherf. Personaje que existe. Tengo que matizar. ¿Quién es George Scherf? Es un joven agente nazi enviado por Hitler en persona a los Estados Unidos para destruir el país desde dentro. Y que fue adoptado por Prescott Bush, patriarca de la familia y nazi creyente. Pero esto lo ha publicado. Hay un libro, a eso llegamos al final. Perfecto. Hay libro, hay fotos. Ya, esta historia tiene enjundia. Antes de convertirse en un Bush de pura cepa, de los Bush bien de toda la vida, este futuro director de la CIA, presidente de la nación y padre de presidente, habría trabajado como asistente y contable ni más ni menos que de Nikola Tesla. Pero qué cronología hay aquí. O sea, este hombre, ¿qué edad tenía? Casaban las cosas. Sí, Nikola Tesla sí, muere. Las cosas encajan. Porque no solamente muere, sino que Bush, Scherf, vamos a llamarle Bush para entendernos, habría robado todos los secretos de Tesla y habría... Esos personajes, y cuando el famoso Tesla científico impresionante que investiga un montón de cosas, para quien no conozca a Tesla, del que hemos hablado aquí, una mente preclara de su tiempo, cuentan leyendas, Santi, que cuando muere hay unos personajes que van y le roban todo. Sí, esos personajes son del FBI y lo hacen para preservar la seguridad nacional. Pero Bush ya ha mandado a Hitler copias de todos los planos, de todos los inventos, porque ha sido asesinado, y ni más ni menos que por Otto Skorzeny, el auténtico James Bond o Rambo de las SS.
Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial parece que no sale bien, pero gracias al dinero e influencia política de su familia, el joven Bush se las habría arreglado para conseguir refugio en los Estados Unidos a importantes jerarcas nazis, sin ir más lejos el propio Hitler, que habría fallecido Hitler en Estados Unidos, en Montana, para ser exactos, fallecido de muerte natural en 1997. Protegido por Sheriff. Por Bush, ya por la familia Bush, que le ha puesto una casita en Montana y en eso están. Pero no es el único. Aquí entra Joseph Mengele. No, el que faltaba. No, Santi, no. Sí, Joseph Mengele también. Todo esto, cuidado, que no lo está diciendo Santiago Camacho. Que luego está es que también, luego también pasa algo que es una anomalía tremenda muchas veces, porque me ha pasado a mí esto. Escriben cosas por ahí o dicen en medios de papel, de cosas que yo no he dicho en mi vida, que no he mencionado en mi vida, y como dice Iker, pero bueno, pues bueno, puede pasar con Santi, por eso yo advierto que no lo dice Santiago Camacho, lo dice Eric Berman en su libro, La conexión Bush, para ser exactos. Ahora hablaremos del libro. Pues otro de los protegidos de Bush habría sido Joseph Mengele, que en la actualidad, esta es buena, se mantiene tan joven como el primer día. ¿Por qué? Porque gracias a sus descubrimientos científicos y a un régimen de hormonas y canibalismo... No, Santi, no. Espera. Pero lo ha escrito como novela, como ficción. No. Esta es la foto de... Por favor, describe la foto. Descríbela tú, porque es que la gente si no lo va a saber. Pues la verdad es que tiene cierto parecido con las fotos que tenemos de Joseph Mengele. Es un señor de mediana edad, grueso, realmente. A mí se me parecía orondo, cuando lo he visto así, de lejos. Y bueno, pues en el libro del humorista Mariano. Pues en el... en el parecerse se parece. No lo pongamos peor de lo que ya está. Así que este sería Joseph Mengele, que hormonas, canibalismo, etcétera, etcétera, por medio. Una dieta. Sí. Sheriff. Claro que... Pues el canibalismo engorda, En fin, no nos vengamos abajo. Pues imagínate, de todas formas, un sádico de la categoría de Mengele habría seguido dando que hablar. Y de hecho ha seguido dando que hablar. Porque según Berman, Mengele sería ni más ni menos que la verdadera identidad del asesino del Zodíaco. No. Pero también del estrangulador de Boston. No. Y además este supera todo lo que hemos contado nunca. Sí. Por eso te digo que esto se tiene que acabar algún día, porque creo que he alcanzado el límite. Sí, no, es imposible superar esto. Pues asesino del Zodíaco. Repetimos, un investigador americano que ha publicado, que la norma que yo le dije a Santi, oye, aquí no se puede contar cualquier delirio de internet, por ejemplo. No, gente que ha publicado, o sea, que una editorial ha puesto dinero para publicar esto. He visto la portada, La portada el libro se puede conseguir concretamente en versión ebook a través de la tienda de Amazon, es decir, de una librería. La conexión Bush. Sí, señor. Y vamos, es un libro que ha salido. Bueno, pues estábamos. Asesino del Zodíaco, Mengele. Estrangulador de Boston, Mengele. Anthrax del 11S, Mengele. Y, bueno, pues sigue dedicado a la buena mesa y a estas cosas, el hombre pues dando guerra. Ahora todos nos estamos preguntando, ¿cómo se ha enterado el bueno de Berman de toda esta información tan impactante? Pues según cuenta... ¿Por mediunidad? No, por revelación directa. Según cuenta, su pareja sentimental sería ni más ni menos que la hija del mismísimo Otto Skorzeny. Y habría sido este quien a lo largo de múltiples conversaciones en su casa de Florida le había contado todos estos secretos. Ahora... O sea, Otto Skorzeny, el famoso militar nazi de las grandes operaciones, digamos, al límite en toda la historia. Y que tuvo oficinas, casas, calles, casas, manzanas de donde estamos. Según dice este hombre, Eric Berman, era su suegro. Sí. Era durante mucho tiempo. Entonces, claro, los que sabemos un poco, decimos, bueno, Otto Skorzeny murió el 7 de julio de 1975 aquí, en Madrid. No, en realidad no. Todo esto habría sido un montaje de la CIA para facilitar una nueva vida y una nueva identidad a Otto Skorzeny, que habría ido a vivir
a Florida camuflado como un humilde carpintero retirado. También hay foto, pero no la voy a enseñar dados los efectos devastadores de la anterior. La primera foto. Así que esta la guardaremos en la recámara. A mí lo que me apasiona es... ¿y ha tenido éxito Chef Norbert Bergman con este libro? Creo que no. Honradamente no creo que se haya convertido en un bestseller. Pero la foto, digamos que es la de un señor que tiene cierto parecido, aunque la aparatosa cicatriz que tenía Otto Skorzeny en la mejilla izquierda brilla por su ausencia, lo cual no sabemos si se debe... Una operación de cirugía, sí, quizá con tecnología nazi. Bueno, lo dicho, esta y muchas otras revelaciones se pueden leer en este libro, que además lo ha escrito bajo seudónimo. Ah, sí. Eric Bergman no existe. Eric Bergman existe, pero él firma el libro como Eric Orión. Que es un seudónimo realmente precioso. Y bueno, pues a lo mejor merece la pena echarle un vistazo, porque, como dice en su propia página web, que me parece uno de los... Tiene página web. Tiene página web donde salen todas estas fotos, es decir, un mínimo... Bueno, vamos a convertir la web como hicimos con el superhéroe nocturno. Que nos escribió para darnos las gracias. Nos escribió un superhéroe nocturno. ¿Ha escrito otra vez? Es que nos daba las gracias. De tantos visitantes españoles que llegaban a su web, digamos, un poco una especie del Spiderman real, ¿no? Algo así, vamos, Totian, Vengador Nocturno en América. Sí. Bueno, vamos a hacer que este hombre también tenga su momento de gloria, porque estoy seguro que muchas personas van a visitar la página de Eric Orión, investigador que habla de que Bush Berman, padre la conexión de Bush Connection. Bush Connection, increíble. Y tiene, sobre todo me encanta el eslogan publicitario que tiene para promocionar su libro, y es directo y lo resume todo. Dice, ¡Ey! Son solo 19,99. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 3:53, estamos pensando, mando un abrazo muy grande a Daniel Anido, a Luis Rodríguez Pi, a todos los jefes. Perdón. Directamente perdón, son momentos en los que, hombre, confiamos, ¿no?, en mantener siempre... Otros para Laura de Santa Pola, los niños cantores y los monjes benedictinos viven allí. ¿Habéis visto el cementerio de los monjes? Tremendo. También para Ana de Tenerife, buenas noches, amigo. Yo creo que los vampiros son un mito, pero basados en algo real. La gente que pensaba que necesitaba beber sangre para vivir. Y el último es para Juan Ángel Martínez, que nos decía que está casado con una chica rumana que ha estado varias veces en Transilvania y en los Cárpatos, pero nada en avión, que ha cogido su coche, que se ha ido por esas montañas, que ha visto aquellas culturas, supersticiones, y sinceramente estar allí y a ciertas horas ves incluso que la gente sigue sintiendo algo. No sabría cómo explicarlo. Pues eso, alegría con el Circo del Sol, una de nuestras canciones importantísimas, y habrá novedades en cuanto a la música de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, ya os iremos informando. Mañana estamos en la tele todos juntos, como siempre. Me quito el sombrero, Santiago Camacho, me quito el sombrero, sinceramente. Te conozco hace muchos años y nunca dejas de sorprenderme, pero es increíble. Es la única persona que puede hacer, yo creo, que nos vengamos todos abajo, pero con esa rotundidad. En fin, gracias por estos momentos, Santi, porque después de un programa donde contamos tantas cosas que a veces dan miedo, qué bonito es reírse a mandíbula batiente, qué cara está la risa en los días que corren, qué bonito es dar esta risa, Santi, tan auténtica, tan sana, que sé que nos perdonan incluso todos los que nos siguen con cierta tensión. Qué bonito momento para tanta gente, Santi. El mérito es todo del señor Orión. Muchas gracias. Un hombre y una constelación y una serie de estrellas, ¿no? La espada de Orión. Mañana en la televisión, Carmen, van a poder ver muchas cosas, pero algo que es muy importante, yo creo. Hablábamos de las polémicas pirámides de Bosnia y por fin van a poder ver los subterráneos, las piezas, los objetos, lo que nunca se ha visto en la tele de España. Y los especialistas, la gente que ha estado allí excavando, que nos contarán sus descubrimientos. Pero también va a haber gente en contra. Hay que debatir, hay que debatir. Es que hay mucha polémica todavía con esas pirámides. Pues mañana muchísimas cosas en Cuarto Milenio. Nos vemos, también chicos. Pasaremos un poco de miedo, ¿eh? Sí, creo que sí, pero bueno, sobre las 12 y 20, yo no sé, pues ahí nos pondrán. Gracias por vuestra fidelidad, asombrosa también. Santi, feliz semana, compañero. Igualmente, un abrazo a todos. Karen, mañana nos vemos. Mañana nos vemos ahí en Cuarto Milenio. Y vosotros, amigos, Fermín Agustí, un abrazo para Carlos Largo y Javier Sierra. Y nuestro compañero Roberto Maján, hoy en la nave también. Y el lugarteniente,
conocido también como Manos, el hombre de palo, el autómata de Juanelo Turriano, nuestro querido Noel Calero. Feliz semana, amigos.